Hola, hola, ¿cómo estás, Luis? Hola Tony, muy bien. ¿Y tú? Encantado, muy bien, muy bien. Feliz de tenerte por aquí porque creo que vamos a aprender muchísimo hoy. Yo te he invitado porque el tuyo me parece un ejemplo espectacular de marca creada con la ayuda de un podcast y en esta serie que estamos creando como una guía para la gente que quiere crear un podcast de marca, pues me parece una muy buena experiencia la tuya como para poder reflejar también aquí en el podcast. Anteriormente ya grabamos un par de episodios para este podcast, uno en el que hablamos de marca personal, otro hicimos también una tertulia con otras personas en el que hablamos de cómo convertir oyentes en clientes, pero igualmente yo tenía muchísimas ganas de volver a hablar contigo, largo y tendido, que es lo que vamos a hacer hoy en este episodio, donde analizaremos básicamente tu marca, Libros para Emprendedores, también tu marca personal, que son dos marcas estrechamente muy, muy unidas. Veremos la evolución, lo que has ido consiguiendo. También al final quiero preguntarte qué es lo más loco que te ha pasado o que has conseguido gracias al podcast. Aquí un poco una curiosidad o algo que se te ocurra. Pero antes, para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién eres o cómo te defines incluso. Pues no sé definirme, depende del entorno, ¿no? En este caso que estamos hablando más de podcast, pues sí, soy un podcaster, digamos que veterano ya llevo en esto más de 8 años, 8 años y medio más o Tela. menos en aquí dándole y al palique este. Y nada, y eso me he dedicado durante estos últimos años, que empezó como un hobby, empezó como algo que digo, pues me apetece montarme mi radio y yo escuchaba podcast, pues me monté mi radio, mi podcast y hablando de lo que yo conocía, que eran libros y resúmenes de libros. Se llama Libros para Emprendedores. Al principio no me escuchaba nadie, luego me empezó a escuchar mucha gente y luego muchísima gente y ha ido creciendo. Lo que era un hobby originalmente ahora se ha convertido en mi profesión. Digamos, soy podcaster, generador de contenidos, como se quiera llamar, ¿no? En ese sentido, los ítems que los ponga otro, ¿no? Pero a eso me dedico, ¿no? Genero mucho contenido, muchísimo contenido, de hecho, en podcast, que es como mi alma mater, el micrófono. Y a raíz de eso, lo que era hobby se convirtió en mi profesión y ahora pues es mi negocio también, ¿no? Y de verdad que es un negocio que me llena. Por primera vez en mi vida, y mira que he hecho Qué bueno cosas, esto. he encontrado algo que me llena y no tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con la generación de impacto, ¿no? Aunque suena así como Mm, muy elevado, es como que sabes o sientes que estás impactando a la gente, que lo que haces realmente genera movimiento, genera olas, ¿no? Y eso está muy mm. bien. Qué bueno. Ahora contabas que habías hecho cosas antes de Libros para Emprendedores. No sé si nos quieres contar un poco este background justo antes de llegar a Libros para Emprendedores, que ahora es el tema del que vamos a desarrollar más adelante. El camino habitual, nada raro en ese sentido. Estudié una carrera, acabé la carrera, hice la mili, que aquella era obligatorio, y estuve luego 10 años trabajando en un banco alemán que se llama Mm, Deutsche Bank. Y en el Deutsche Bank fui creciendo, empecé de programador junior, soy ingeniero informático. Entonces, en mm, informática, yo empecé de programador junior lo más bajo. Entonces fui escalando, 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 y a los 7 8 años a lo mejor ya, lo típico, historia normal. En una empresa, pues yo llegué a jefe de proyecto, viví un año en Alemania, viví un año en Londres, gestionando proyectos, ¿no? Llegué a tener un equipo grande, veintitantas personas, y bueno, pues en teoría lo había conseguido, ¿no? Ya tenía un mm, BMW, ya tenía todo lo que la vida, una persona profesional puede desear. Y yo era cada vez más infeliz y entonces eso hizo que me diera cuenta que ese camino no era para mí. O sea, cuanto más crecía, más me daba cuenta de que más infeliz era. Entonces, pues ujú, no tenía que ver con el dinero, no tenía que ver con la posición dentro de la empresa, tenía que ver con mi satisfacción personal. Entonces, di un giro notorio a mi vida. En este caso, me fui a vivir a otro país, a otro continente, para poner en marcha algo que había sido un sueño de mi vida. Yo no tengo experiencia construyendo, pero monté una constructora y empecé a construir casas, unas 100 casas más o menos hemos llegado a construir, y me he dedicado pues 12 13 años de mi vida al tema de la construcción inmobiliaria y todo eso. Yo no diseñaba, no soy arquitecto, contrataba arquitectos, estas cosas para que las hicieran, ¿no? Pero digamos era como promotor inmobiliario. Y ujú, eso me ha ido muy bien.
de nuevo, esto del podcast fue un hobby que yo tenía mientras tenía el tema inmobiliario, ¿no? Porque Mm, tampoco era feliz del todo, no estaba satisfecho. De nuevo, digamos a lo mismo, buscas satisfacciones o metas en la vida que están relacionadas con el dinero y cuando lo consigues dices, oye, pues tampoco me llena tanto. Yo pensaba que ahora me iba a sentir bien, lleno, ujú, completo y todo eso. Y no digo que tenga una mala calidad de vida, lo que digo es que esa calidad de vida que tengo no me llena, siento que falta algo, ¿no? Y entonces el podcast, que fue un hobby, había hecho radio de joven y todo eso, me había gustado, pues me lo monté y a raíz de eso llegó el impacto que te decía que podemos generar en otros, ¿no? A través del ujú, podcast, mucha gente se ha animado a emprender, se ha animado a generar empresas y estamos hablando de miles de personas que han hecho eso, o sea, ya son años, ya vas coleccionando historias, ¿no? Y hay gente que ha tenido éxito, hay gente que ha tenido muchísimo éxito, hay gente que le ha ido súper bien y porque empezaron a emprender y la motivación fue libros para emprendedores, ¿no? Lo cual ujú. genera un impacto. Entonces eso a mí me ha generado muchísima satisfacción personal. Y Qué esa bueno. satisfacción no se mide en dinero, se mide en, no sé cómo decirlo, ¿no? En la cantidad de gente que impactas y a lo mejor en el gente que no conoces que hable de ti y hable bien de ti. Hostia, me han Ujú, inspirado tal, yo llevo años escuchando tal cosa, tal. Y eso a mí me gusta mucho. Y esa sensación de plenitud la he obtenido a través del impacto a otros. Luego eso se ha generado también un negocio alrededor que me permite, pues al final tengo hijos y casa y hay que mantenerlo, ¿no? Pero he generado un negocio alrededor de eso que me ha generado ingresos. De hecho, gano más dinero ahora que como empleado directivo, gano más dinero ahora que como emprendedor o empresario de la construcción, gano más dinero ahora, al final del año. Pero es que eso se ha convertido en algo secundario, es como una consecuencia de una ujú. consecuencia de que estoy ayudando a otras personas. Y en eso es un poco mi vida. Generar contenido que busco que ayude a otras personas. Si hago algún tema de producto, servicio, charla o lo que sea, busco que la gente se lleve valor, que lo pueda poner en práctica, que pase a la acción, como siempre decimos, y que genere resultados. Y eso es un poco el centro de mi vida, intentar impactar positivamente a otros. Como Qué consecuencia, hay bueno. un negocio y todas estas cosas, pero la verdad es que el objetivo aquí es muy egoísta, es que me siento muy bien haciendo lo que hago y eso además impacta a otros, ¿no? Con lo cual es un win-win que dicen, ¿no? Un ganar-ganar. Genial. ¿Y cómo surge esta idea de voy a crear un podcast? Como decías tú, quiero crear mi propia radio, ¿no? Pero ¿dónde está un poco el germen de decir, esto me motiva, esto es algo que me podría gustar? Yo era gran escuchador de podcasts. Entonces yo escuchaba a Víctor Martín, escuchaba a Mm, Boluda y yo escuchaba, por ejemplo, yo soy muy aficionado a las series de televisión, ahora menos, ¿no? Pero de aquella era muy aficionado a las series de televisión, cine, soy un cinéfilo. Y había un programa, un podcast que se llama Fuera de Series, que lo hacen unos mm, chicos de Alicante, ¿no? CJ Navas y compañía y su familia. Y CJ, pues hacía este podcast, yo lo escuchaba y me gustaba mucho, ¿no? Y entonces yo era el típico oyente que enviaba mensajitos. Yo era el de los, oye, me ha gustado y tal, y les aportaba y tal. Oye, pues nos ha enviado Luis un mensaje, lo típico, ¿no? Yo era de esos. Entonces llegó un tiempo que hice amistad, conexión con ellos y llegué a participar en algunos episodios de Fuera de Series. Por ahí, si la gente busca, va a encontrar. Si busca análisis de Narcos temporada uno, ahí salgo yo antes de Libros para Emprendedores. Entonces, llegué a colaborar en 2, 3 episodios, me parece, y me picó el gusanillo. Me picó el Qué bueno. gusanillo. Entonces CJ y Carlos, vamos, Carlos Navas iba a montar una red de podcast y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a proponerle una idea, ¿no? Él iba a Mm, montar una red de podcast y le digo, voy a proponerle una idea. Y le propuse, le envié un mail con esta idea de que se llamaba Libros para Emprendedores. Existe el mail y alguna vez le he entrevistado después y mostré el mail, ¿no? Y en ese mail le decía, oye, se me ha ocurrido esto, hablar, resumir libros y tal. Le he puesto temporalmente el nombre de Libros para Emprendedores, pero siento que es muy largo. A ver qué te parece. Se lo envié, no se lo escuchó porque iba muy liado. Y entonces yo, como soy muy desesperado, digo, pues este tío que no me ha escuchado, ¿sabes qué? Lo pongo en marcha. Voy a montar yo el podcast, ¿no? En vez de montarlo bajo su mm, paraguas y tal, y a lo mejor no era exactamente el enganche, porque el mío eran libros de negocios y lo suyo era más en temas de entretenimiento, me lo monto yo. Y nada, pues yo sin saberme eso me compré un microfonillo, grabé un programa piloto y la página web y las redes sociales, esas cosillas que yo no dominaba para nada, pues en eso empezó. Y así empezó, así empezó. O sea, era la idea
Pues de crear un hobby, un entretenimiento, algo que ya estaba haciendo o que participaba muy esporádicamente. Pero Qué ese es bueno. el germen de todo esto. Qué guay. Y ya con esta trayectoria, que además yo sé que tú trabajas con marcas personales de personas, les ayudas, pues eso, a tirar adelante, ¿cómo definirías este concepto, el concepto de marca? Marca personal, dentro de marca personal, porque si una marca puede ser una marca profesional, una marca de empresa y todo eso, ¿no? Entonces, yo me centro sobre todo en ayudar a marcas personales. En el concepto marca, me centro sobre todo en marcas personales. Y básicamente lo que hago es enseñarles a otras personas a que recorran el mismo camino que yo he recorrido y que me llena tanto. Entonces, para mí una marca personal no es simplemente el ser reconocido o el que te vaya muy bien, que te escuche mucha gente, no, eso te metería en la categoría de influencer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es alguien que Ujú, tiene influencia sobre una serie de personas. No, no, lo que vamos es un poco más allá, es cómo podemos impactar y transformar el mismo lenguaje que utilizaba antes para describir lo que yo hago, es lo que busco enseñarle a otras personas. ¿Cómo puedes tomar algo que son tus activos y siendo tus activos tus experiencias, tus conocimientos, tus estudios, todo lo que forma parte de tus activos, transformar eso, empaquetarlo de forma que otras personas lo encuentren útil? Porque lo que tú has hecho, tu colección de vida, digamos, que son tus activos, te ha permitido a ti llegar a un cierto punto. Para mí una marca personal es tomar todos tus activos y empaquetarlos de forma que sirvan para ayudar a que un tercero también lo consiga. Entonces yo puedo haber conseguido una gran cantidad de oyentes o un negocio estable y sólido alrededor de lo que yo hago de generación de contenidos. Entonces lo que yo busco es empaquetar ese conocimiento, lo que yo he conseguido, e intentar que otras personas también lo consigan. Ya no utilizo el verbo intentar porque ya lo hemos conseguido y decenas de veces. De hecho, tú formas parte, tú eres profesor del máster de marca personal que yo doy, en el cual tenemos decenas y decenas de casos de gente que ha conseguido ujú. no solo llegar a muchísima gente, tenemos algunos alumnos que lo han superado ampliamente y tienen millones de seguidores, sino que están generando negocios sólidos alrededor de eso. Y todo con un fondo muy ético, que es monto esto para ayudar e impactar positivamente a otras personas, ¿no? Es decir, se puede. Entonces, una cosa es que yo consiga cosas en mi vida, esto en general para todos. Yo puedo haber sido muy bueno, yo puedo ser Elon Musk, y yo he metido cohetes en el espacio, pero si tú no eres capaz de tomar ese conocimiento, esos activos, y enseñarme a mí a cómo puedo montar una empresa exitosa, tú no tienes una marca personal que me pueda ayudar a posicionarme a mí. Tienes un conocimiento, te ha servido para ti, perfecto, te felicito y no te envidio, pero ayúdame a mí a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando alguien toma esa decisión de decir, tengo unos conocimientos, unos activos, unos resultados, todo aquello que son tus activos, y lo empaqueto de forma que pueda ayudar a otros, eso se convierte en lo que llamamos un solucionador dentro de la casa, ¿no? Entonces, un Ujú. solucionador al final es la herramienta que permite a una persona conseguir un resultado. Entonces, si nosotros tenemos eso, entonces construir una marca personal alrededor de eso es tan simple como alcance más impacto. Alcance es voy a crear contenidos alrededor de esa temática para atraer al público al que quiero ayudar. Y por otro lado, impacto, es decir, generar ese producto, servicio, ayuda, acompañamiento, como le queramos llamar, que genere esa transformación a la persona. Es decir, atracción de gente, que es generación de contenidos, puede ser podcast, YouTube, TikTok, lo que tú quieras, y luego, cuando has atraído a la gente, hacer que den el paso, que den un paso, y ese paso es que se conviertan de seguidores a clientes. ¿Por qué? Porque cuando la gente se compromete, y en este caso comprometer es igual a pagar, cuando la gente paga por un producto o servicio, la gente se compromete y cuando la gente se compromete es cuando llegan los resultados y pasan a la acción. Y eso es un poco una marca personal. Es generar atracción, ya por resumirlo, es atraer al público adecuado. Bueno, primero, paso uno, saber a quién quieres ayudar. Eso para empezar. Y Claro, claro. saber cómo les vas a ayudar, el solucionador. Ese es el paso uno, ¿no? Es lo que yo llamo la identidad. Y luego, paso dos, visibilidad. Generar contenido que atraiga a ese público al que has identificado Ujú. y que quieres ayudar. Y luego, generar una propuesta de ayuda. Quiero acompañar a X personas a conseguir este resultado. ¿Quién se sube a este tren? ¿Vale? Lo que llaman en marketing una llamada a la acción, va a generar que algunas de esas personas que te siguen levanten la mano y digan, oye, pues échame la mano a mí. Pues súbete al tren y vamos. Y Ujú. eso es un poco una marca personal. O sea, es decir, generar contenido por generar contenido no tiene sentido, a menos que hayas hecho el ejercicio previo de decir, voy a generar contenido para atraer a cierto público que tiene cierto problema y tiene cierta frustración y yo me Claro. encantaría ayudarles.
porque me siento bien ayudándoles, ¿no? Pues esa es un poco la idea detrás de la marca personal. Definir esa identidad, la tuya, quién eres y también a quién quieres ayudar. Visibilidad, generación de contenidos en el canal de comunicación que quieras, y rentabilidad, que es el tercer paso que yo incluyo siempre dentro de una marca, que Ujú, es lo que la hace sostenible. Porque si yo me dedico en tiempos muertos a generar contenido y todo eso ayuda a la gente, está muy bien, pero si yo no me puedo dedicar a eso a tiempo completo, nunca voy a poder escalar, nunca voy a poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Como decimos, éticamente, mi objetivo como marca es ayudar a la mayor cantidad de gente posible a conseguir una transformación. Por lo tanto, ujú, es bueno que la gente se dedique a tiempo completo. Y lo que estamos haciendo es eso, transformar a gente que a lo mejor tiene esto como un entretenimiento, como un side project, ¿no? Un proyecto así que no es su proyecto de vida principal en cuanto al trabajo, transformar eso en algo que es algo que les apasiona en su proyecto de vida. Es ujú. lo que yo hice y es lo que estoy intentando que otras personas hagan. Así en Genial. corto. Pues oye, hablabas de datos de impacto de llegar a gente. Yo aquí tengo unos cuantos datos que he sacado de emprendedores.es en una entrevista que te hicieron. Entiendo que son datos de los 3 podcasts juntos, pero hablan de más de 60 millones de escuchas en tus podcasts, Se ha más de quedado un uno poco coma anticuado cinco. eso. Sí, vale, vale. Ahora Se ha ahora quedado lo bastante anticuado. actualizas. Hablaban de Estamos en los 100 millones ya. Estamos en 100 millones. Llegando guau, a 100 millones en estas semanas. tela. Sí, Pues sí. oye, te los leo y a ver si hay algo más que corregir. Hablaba también de 1,5 millones de oyentes mensuales, Estamos en de 1,6 a 2 millones ahora, sí. ¿vale? De suscriptores, aquí hablan de 1 millón, Suscriptores, millón, no me lo sé de memoria, vale, como 1.100.000, 1.200.000 suscriptores a podcast, sí. vale. Seguidores en redes sociales, No sé. aquí más de quinientos Debemos mil hablaban. estar, no, ya solo en YouTube tengo más de 500.000, ya Vale, solo en YouTube. Entonces debemos estar en los 700, 800.000, por ahí, la cosa, sí. tela. El podcast de negocio en español más escuchado del mundo. Seguimos, ahí Esto supongo seguimos. que ahí Esto está. no va, esto ya, Top la 100 corona es podcast mía. de claro, claro. Top 100 de podcast del mundo en cualquier idioma, que esto tela Sí, también. estoy en el 90 y tantos de los podcasts Mm, más escuchados del planeta en cualquier idioma. Y en cualquier categoría, no negocios. Soy en negocios en español el número uno, o el más escuchado, no sé si es el número mm, uno, el más escuchado, y a nivel mundial estoy en el top 100. Ujú. ujú. Número uno en 24 países, entiendo que incluso serán más. Llegué al número uno en 24 países en la categoría de negocios. A ver, Ujú, para los que no sepan, el tema del podcast, lo de las categorías. Normalmente hay unas plataformas donde se escuchan los podcasts y ahí los podcasts están agrupados en carpetitas, ¿no? Entonces mm, hay muchos podcasts y hay dentro de muchos podcasts hay podcasts de negocios, podcasts de yoga, podcasts de meditación, de lo que sea, ¿no? Entonces dentro de ujú, negocios he sido número uno en yo creo que no sé si el 90 o el 100% de todos los países de habla hispana. Sí, tela. incluso en México, incluso en España y todo eso, en negocios he sido número uno. Y el último dato, que es el único podcast en español en las listas de éxitos de Estados Unidos, que eso también tela, ¿eh? Eso tiene mucho mérito para mí. Eso tiene para mí mucho mérito. No he conseguido nunca, que no es poca cosa, en pasar de a lo mejor en la categoría de negocios y emprendimiento, puedo haber llegado creo que al top 20 en algún caso, pero normalmente estoy Mm, en el 60, el 70, el 80, pero para mí me da mucho orgullo porque es el mercado. Es el mercado más claro, competido claro. de podcast, es el más maduro, es el que más Sí, consumos sí. hay y todo eso. Entonces, para mí en Estados Unidos, por ejemplo, es un país que me genera pues a lo mejor un 15-20% de mi audiencia, lo cual Qué está guay. muy bien, ¿no? Entonces, con eso Sí, sí. estoy en los tops, estoy muy contento. Sí, sí. Mola, nada mal, nada mal. Pues Nada yo mal. básicamente quiero entender cómo has conseguido esto, ¿vale? Sin darme una receta mágica ni nada por el estilo, simplemente repasando cómo ya estamos haciendo esto desde el inicio hasta ahora que estás, un poco los pasos que has ido dando. Vale. Y lo primero aquí creo que debería ser, o te quería preguntar por cuál era un poco el objetivo del podcast en el momento de su creación. Am, ¿Sabías que ibas a lanzar un producto, servicio? Primero querías crear una audiencia. ¿Cómo planteaste este objetivo principal del podcast? ¿O era simplemente una cuestión egoísta de yo quiero lanzarlo, quiero divertirme con esto? Yo soy a ver, mucha gente es muy estratégica en esto, yo también puedo serlo ahora, ya he ayudado a muchos otros podcasts a lanzarse, pero cuando yo lo lancé por puro hobby.
Entonces, aquí hay varios ingredientes. Primero, plan de acción que yo os pueda dar puede servir en la medida en que el contenido sea bueno. Ujú, Entonces, mucha gente se centra más en el cómo hacer, qué pasos hay que seguir, hay cuántos episodios hay que publicar, hay que lanzar con mm, uno, con dos y todo eso. Yo tengo una estrategia que prácticamente te garantiza posicionarte el número uno y lo hemos hecho decenas de veces. O sea, yo la estrategia la sé. El problema es que yo sé posicionar el podcast número uno. Pero si luego el podcast no es bueno, el podcast va a ser número uno durante unas horas y luego nunca lo más lo va a ser, ¿no? Entonces el objetivo siempre es, primero, antes de eso, antes incluso de pensar en estrategias y lanzamientos y todo eso, es pensar de que va a ir tu podcast, ujú. ¿vale? Y llegar a un consenso con uno mismo en decir, aunque es una pregunta muy obvia, es una pregunta que mucha gente no se hace, es, ¿esto que quieres hacer? Esto del podcast o esto del canal de YouTube, sirve para cualquiera, ¿eh? ¿Sería algo que tú harías aunque no te generara ingresos durante los próximos 5 años, sí o no? Esta es muy buena. Entonces, si tú dices no, no lo hagas. Ujú, Porque entonces tu vara de medir es económica, es la del dinero. Y ya hemos hablado antes, incluso a nivel profesional en una empresa, el dinero no es una buena vara de medir, ¿vale? Los followers, los likes, no son una buena vara de medir. O sea, yo hacía el podcast, no me escuchaba ni mi tía, y yo lo seguía haciendo con ilusión, ¿vale? Porque me llenaba hacerlo, porque yo estaría dispuesto y estaba dispuesto a hacerlo. Yo empecé a generar ingresos con el podcast cuando llevaba 12 meses prácticamente trabajando. O sea, 9, 10, 11 meses empecé a generar algo, pero cosilla, y así un poco más serio, más de un año. O sea, yo ya llevaba más de un año con podcast, que número uno, que todo lo que tú quieras, y yo no había visto un duro. Entonces, mucha gente no valora eso. A ver, ¿tú serías capaz de estar un año o 2 o 5 sin cobrar haciéndolo? Si la respuesta es sí, vamos bien. Luego, entonces, eso es lo primero, es decir, algo que te apasione y que harías aunque no generas dinero. Es decir, que algo te apasione, lo harías como un hobby, ¿no? Lo que llamamos un hobby. Entonces, eso para empezar, es tú en qué puesto mental, en qué posición mental estás, ¿no? ¿Cuál es tu mindset? Entonces, eso para empezar. Luego, temática. Hoy en día, hacer un podcast parece sinónimo de hacer una mesa con 3 personas hablando y con 3 cámaras, con 3 tiros de cámara, ¿sabes? Y eso no, eso es un tipo de podcast, claro. pero eso no es un podcast. Ahora la gente dice, no, pues vamos a hacer un podcast. Inmediatamente ves, no es un setup estilo YouTube para hacer la versión en vídeo y la versión audio, ¿no? Y todos son entrevistas. Digo, hombre, sí, es un tipo, pero hay Es un mucha otra, formato, claro. hay un formato que a lo mejor, hay formatos de ficción. Hay Ujú. formatos de un tío solo hablando, resumiendo libros. Hay un Sí, tío sí. solo hablando y hablando de branding y de cosas de diseño. O sea, hay muchos formatos diferentes. El único formato del mundo hoy en día no es ese. De hecho, cuando tú ves eso, yo me río porque digo, a ver, si tú, para ti eso es hacer un podcast es equivalente a hacer una mesa redonda y tal, me voy a un coworking, las cámaras, no sé qué y todo, mal vamos, ¿vale? Porque hay más forma que fondo en ese sentido. Lo que nosotros tenemos que ver es que si yo me siento a hablar, por ejemplo, hay unos chicos que se llaman Nude Project, por ejemplo. Los del Nude Sí. Project, que son 2 tíos de veintipocos años, son unos tíos que han montado un negocio de la leche, ¿no? Un negocio que factura millones y tiene un potencial de crecimiento y tal. Estos tíos montan ese setup del micros y más las cámaras y todo eso, pero estos tíos tienen un fondo. Tienen un fondo, Sí, es sí. decir, yo ya tengo 5 o 6 años de experiencia, porque a lo tonto ya llevan 5 o 6 años de experiencia emprendiendo, se las han visto de las duras y de las maduras. Todas organizan Ujú. eventos, hacen venta de producto físico, abren aperturas de tiendas, aperturas de pop-ups, o sea, un montón de cosas. Tienen un montón de experiencia. Entonces yo veo eso, a mí me es indiferente que tengan 22 tacos. O sea, yo Sí, lo sí. que quiero es escuchar a esos tíos porque tienen algo que aportarme. Y si esos tíos se sientan a hablar con otra persona, estoy seguro que de esa conversación van a salir cosas. ¿Vale? Entonces, ojo a eso porque es que los de Nude Project, mira, están haciendo lo mismo y dice Luis que ese formato es una mierda. No, el formato no es una mierda. Todos los formatos sirven, pero sirven en la mayoría de lo que, siempre en la medida en la que tú puedas aportar cosas. Sí, sí. Entonces, si Paco y Pepe, que están en su casa, dicen, hostia, nos vamos a juntar a hablar de negocios, ¿sabes? Así con el palillico en la boca, pero tú no tienes una experiencia o algo que aportar, pues tu contenido va a ser mediocre.
¿Por qué? Porque tú no tienes activos, no tienes cosas que aportar encima de la mesa, ¿no? O sea, si yo quiero hacer un podcast de crítica de cine y yo lo único que he visto son las películas de Marvel, oye, pues está muy bien, pero es un poco, no, pues a lo mejor aportar mucho no puedes aportar, porque te falta contexto, te falta mucha historia, te falta mucha mili, que decían, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cuando nosotros escogemos una temática, dos cosas. ¿De qué voy a hablar? Y en ese de qué voy a hablar tiene que ir implícito esto que estoy diciendo de tienes cosas que aportar en eso. Tienes Claro. conocimiento, experiencia, los activos que decíamos antes. Eso por un lado. Y luego el formato. ¿Es el mejor formato el formato este de mesa o sofás, ¿no? Porque ahora está aquí, estoy aquí en el sofá con el micro. No, también es válido eso. Es un formato más. Pero a lo mejor hay demasiados formatos, hay demasiados podcasts en ese formato. Entonces Ujú. vas a ser indistinguible de la masa. Claro. Cuando hay 80 podcasts nuevos cada mes y 78 son en ese formato, pues pasas a ser uno más. Entonces, si tú Total. lo que quieres es destacar, a lo mejor darle una vuelta de tuerca a la cosa. A lo Eso mejor me el interesa. formato puede ser, Sí, sí. lo hago yo solo, o lo hago en dos personas hablando, o puede ser una contraposición, un duelo. El, Boluda, que te mencionaba yo antes, pues Boluda tiene un montón de podcasts, pero tiene un podcast en el cual todos los días estoy hablándote de marketing y lleva, Ujú. no sé, miles de episodios. Y luego tiene otro, pues se junta con otro colega, que es, oye, tú tienes negocio, yo tengo negocio, hablemos de, como los del Nut Project, hablemos entre nosotros de dificultades que hemos atravesado como emprendedores o empresarios en nuestras empresas, ¿no? Y se llama Así lo hacemos. Entonces, Así lo hacemos es un formato diferente. Son las mismas personas, pero pueden hacer formatos diferentes. ¿Por qué? Porque el protagonista es el contenido. Y nos olvidamos muchas veces de que el postureo este de tener las cámaras y todo eso está muy bien, pero si no hay fondo, el podcast no dura. El podcast Ujú. no va a durar. Entonces, poca gente puede decir yo llevo 8 años haciendo podcast como puedo decir yo, pero yo soy un niño de teta al lado de Boluda que lleva más de 10 años haciéndolo. Claro, claro. Entonces, hay mucha gente que lleva mucho tiempo y lo que hace es experimentar. Boluda ha tenido, no sé cuántos tenga ahora en activo, pero tenía 7 o 8 en Sí, activo. sí. Y de hecho colaboraba también en uno mío, ¿sabes? O sea, el tío es Dios, ¿sabes? Entonces, hay muchas formas diferentes de hacer un podcast. Entonces, paso cero, tengo ganas de hacerlo y lo haría aunque no me pagaran. Paso Ujú. uno, antes del formato, la temática. ¿De qué Ujú. voy a hablar? Y en ese de qué voy a hablar tiene que ir implícito, yo tengo cosas que aportar ahí, ¿vale? Y luego el formato. Busquemos un formato que también sea algo distinguible hoy en día, si no soy uno más. Mm. Se puso de moda las chicas estas más de estirando el chicle y todo esto. Ponen claro, toman a gente que son influencers, o sea, toma a una chica que es una youtuber que tiene 200.000 seguidores, no empieza de cero. Entonces a Ujú. esa chica le pones un podcast, presumiblemente gente la va a escuchar, ¿no? Claro. Entonces, si tú no eres un influencer que partes de 200.000 o 300.000 seguidores, pues partes de cero como partí yo. Claro. Entonces es mucho Tienes que más duro el buscar camino. O sea, algo tú diferente. sales del campamento base, a ellos los han Sí, sí. soltado encima del Everest con el helicóptero. Es Claro. diferente. Entonces, es muy diferente el enfoque que tienes que hacer en ese caso. Por lo tanto, es Mm. muy importante tanto el contenido como el formato que tú vayas a escoger. ¿Vale? Porque en la mayoría de casos no somos influencers con una base de Claro. seguidores. Si empiezas con cero, esto es clave, ¿no? Esos tres ingredientes son lo clave antes de pensar en lo que tú me preguntabas, que yo no te he respondido nada a lo que me has dicho, porque tú me decías pasos a seguir. Bueno, no, todo esto es previo. Todo esto es previo. Luego sí, luego ya Mm. podemos hacer un lanzamiento y todo eso y tal. ¿Cómo he llegado yo a, la pregunta era, ¿cómo he llegado yo a que me escuchen en tantos países tantas cosas? Picando mucha piedra, picando mucha piedra, es decir, siendo muy constante. Y siendo muy constante es no fallar ni una sola semana. Yo me fui de vacaciones ese primer año, sobre todo el primer y segundo año, y ahora me voy, 8 años después, yo me voy de vacaciones y llevo un micro. Ya se ha convertido, o sea, unos llevan el teléfono y otros el ordenador. Yo me llevo el teléfono, el ordenador y el micro, ¿sabes? O sea, yo siempre llevo un micro. ¿Por qué? Porque o tengo que hacer clases o tengo que hacer lo que sea o por si acaso, ¿sabes? Por si acaso se me ocurre algo. Entonces, eso se convierte en parte de tu vida. Entonces, picar piedra es ser constante. Entonces, ser constante significa vas a estar creando contenido de acuerdo a tu compromiso, es decir, voy a hacer uno a la semana, voy a hacer dos a la semana o voy a hacer uno al día y no fallar. Sobre todo al principio, cuando estás construyendo un nombre. En general, no Total. fallar nunca, ¿no? Pero
se perdona cuando ya llevas 8 años. Por lo menos yo quiero que la gente me lo perdona, ¿no? Entonces, luego, ¿el contenido que haces va a ser un contenido evergreen o va a ser un contenido caduco? Entonces, ¿qué significa esto? Que extraído la biología, un evergreen o perenne en español significa un contenido que nunca caduca o es un contenido que caduca. Si yo soy un podcast de política que está hablando de lo que ha sucedido esta semana en política, ese es un podcast que caduca. Si yo hablo de libros y hago análisis de libros, eso es un contenido que no caduca, que yo lo puedo haber grabado hace 8 años y la gente lo puede seguir consumiendo hoy porque le apetece leer ese libro o escucharlo resumido. Entonces es muy importante que entendamos que un contenido perenne, contenido que nunca va a caducar, en el estilo de los libros, lo van a poder escuchar de aquí a 8 años. Ujú. Eso significa que hay mucha gente, que hay mucho contenido que tú puedes hacer que va a ser escuchado durante 8 años o Claro, más. puedes Entonces, acumular aunque muchas es una descargas, claro. obviedad, lo que estás haciendo es crear una biblioteca. Sí, Y es sí. diferente crear una biblioteca que crear una revista. Las revistas cada semana tienen que sacar un número nuevo. En la biblioteca hay libros que tienen 100, 200 o 300 años que se escribieron y tú llegas y los lees. Si no, todo el mundo ha salido del Quijote, antes era obligatorio. Entonces, todo eso significa que el contenido que tú creas es también una toma de decisión. ¿Por qué? Si yo tengo, pues, 100 millones de descargas más o menos en los que estamos llegando ahora, o poniéndolo en números reales de mensuales, entre 1,5 millones y 2 millones al mes. De esos 2 millones al mes, 1 millón es de contenido que se grabó hace meses, años, ya Sí, pronto sí. décadas, De ¿sabes? histórico. Es Sí, sí. decir, es el histórico. La mitad de mi contenido, la mitad de mis consumos es de contenido histórico. Ujú. Entonces, ojo, porque entonces yo pasaría a tener, si yo tuviera un contenido que fuera, que caducara, pues a lo mejor yo tendría la mitad de escuchas que tengo. Claro. Entonces, Sí, eso sí. también lo tenemos que entender así. Por ejemplo, yo tengo otro podcast que es diario, en el cual ese contenido diario, el episodio del día se escucha y se escucha mucho, Ujú. decenas de miles de personas, pero al día siguiente ya no se vuelve a escuchar el episodio de ayer, porque hay Claro. uno nuevo. ¿Vale? Y aunque Sí, es sí. contenido perenne, como hay mucho contenido, la gente se ha acostumbrado a consumir el episodio del día. ¿Vale? Entonces, cuando creemos el podcast, hay toda una serie de factores y todo esto son decisiones previas que tienes que tomar y sabiendo que eso va a tener un impacto incluso en las descargas dentro de 8 años. Total. El Sí, tipo de sí, sí. contenido que tú vayas a decidir crear. Total. Y eso es todo previo a lo que me preguntabas de cuál es el plan de acción. Y en tu caso, Luis, ¿hubo un momento en el que digas: "Ostras, aquí hubo un hito, algo en el que digas, la cosa empieza a funcionar de verdad"? El mes 3 4 más o menos, yo empecé en enero de 2016. Pues en marzo, abril 2016, yo estaba en un servidor gratuito. Yo tenía los audios en un servidor que se llama SoundCloud, que es para músicos, Ujú. y yo ahí metía mis MP3, ahí los metía, ¿no? Entonces, el SoundCloud gratis de aquella te daba, yo no lo sabía, porque nunca había llegado a tener 1000 descargas al día, pero resulta que estaba topado a 1000 descargas al día. Entonces, lo que pasó en marzo-abril, más o menos, es que eh, aparecí en una lista que tiene Apple Podcast que se llama Nuevo y Destacado o algo así, ¿no? Mm, New and Noteworthy. Y aparecí ahí, ¿no? Simplemente aparecí en la portada, en mi logo del podcast apareció ahí. Y solo eso, yo que estaba más o menos en 300 descargas diarias, y yo estaba bien la cosa, pasé en un día de 300 a 3000. ¿Vale? Claro, como estaba yo en SoundCloud, yo no sabía que estaba topado. Entonces, pasó eso y en SoundCloud salen las estadísticas, hoy has tenido 999 descargas. Y digo, qué curioso, ¿no? curioso Qué número, ¿no? número tan curioso, ¿no? Y al día siguiente de nuevo, has tenido 999 descargas. Y yo digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Esto no es normal, ¿qué pasa aquí? Entonces empiezas a investigar y aquello que nunca te lees cuando te das de alta en una página, me Claro. lo leí, estás topado a 1000, no sé qué tal. Empecé a pagar y al día 3 estaba yo en las 3000 descargas. O sea, ya Ujú. se entregaron todas. Ese fue el día, ese fue el día. Es decir, cuando yo aparecí destacado en una de las portadas, en Qué una de bueno. las secciones de la portada de Apple Podcast. Eso fue el cambio. Y de ahí, pues el crecimiento que tuve, un poco enlazando con la pregunta anterior, lo que hice fue, como yo tenía mucha experiencia en marketing por el tema de la venta de casas y todo eso, sabía cómo se generan campañas y todo eso, pues generé unas campañitas de más o menos al cambio como 3 euros, 5 euros a la semana.
o sea, nada. 3, 5 euros a la semana estaba invirtiendo yo en promocionar el episodio de la semana, ¿sabes? Es decir, yo tenía una Vale. página de Facebook, ahí metía un post que enlazaba directamente a mi página, donde estaba el episodio, decía, aquí está el episodio de la semana, estoy analizando tal libro y lo estoy resumiendo completo, si lo quieres escuchar, aquí está. Y eso fueron eso, 3 euros a la semana y tal. Lo que era yo muy pícaro es que yo veía que me escuchaban en México, yo vivo en México, ¿no? Entonces, a mí me escuchaban mucho en México. Y luego veía que me escuchaban a lo mejor, yo qué sé, en República Dominicana, ¿no? En República Dominicana me escuchan y tal. Y empiezo a ver los tops y empiezo a analizar que Dominicana me escuchan y a lo mejor estaba yo en el top, en el puesto 10 o 12 en República Dominicana. Entonces yo lo que hacía era invertir esos 5 euros a la semana en que me escucharan, pero que me escucharan en República Dominicana. Entonces, ¿qué sucedía? Al escucharme en República Dominicana esa semana, concentraba el esfuerzo, gran esfuerzo de los 5 euros a la semana, lo concentraba en República Dominicana. Con ese mínimo esfuerzo, yo llegué al número 1 en República Dominicana. Entonces, la siguiente semana, ¿qué es lo que hacía? Me ponía a investigar en las estadísticas. Oye, Honduras. Vamos a ver, en Honduras parece ser que me escuchan, ¿no? Bueno, cualquiera de estos países. Entonces, lo que hacía era ese tipo de mini inversión. No estaba comprando tráfico, estaba comprando anuncios para invitar a la gente a que me escuchara. Y eso lo hice durante 4 o 6 semanas, no mucho, y conseguí el posicionarme número 1 en todos los países en los que puse el objetivo. Y eso me dio mucha visibilidad. Como mucha gente, volvemos al punto inicial, tienes que hacer un buen contenido. Entonces, parece ser que a la gente le gusta el contenido que yo hago, entonces le gustó, entonces la gente que probaba se quedaba. Entonces, ¿qué sucedía? Que pues los que me conocieron en Dominicana me posicionaba el número 1 y como yo estoy en el número 1 en Dominicana, pues resulta que mucha gente que no sabe qué escuchar siempre escucha, tiene tendencia a escuchar lo que esté posicionado Sí, el sí. número 1. Entonces, si yo estoy en el número 1, me van a escuchar. Y entonces a raíz de eso, pues fue creciendo en cada uno de esos países. Y luego, pues ya te digo, lo probé esto en 4 o 5 países, no más. Y luego ya vi que de forma orgánica la gente empezaba entiendo que a compartirlo, entiendo que a comentarlo, se fue posicionando solo y de forma orgánica y natural en 7, 8 países más. Llegamos a estar en número 1 en 12 países a la vez o 14 países a la vez, algo así, no recuerdo bien los números ya, pero estábamos en esos números. Entonces, esas 4 o 6 semanas fueron de inversión, que pues eso son 30 euros al cambio, más o menos lo que yo Ujú. habré invertido en publicidad, y de ahí ya todo fue orgánico. Es decir, fue un pequeño empuje para posicionarme número 1 en países y yo siempre he trabajado de esta forma, ¿no? Buscando intencionalmente quiero posicionarme más en Colombia. Por ejemplo, Colombia es uno de los países competidos a nivel hispano, ¿no? México, Colombia, Ujú. Argentina también y España, ¿no? España sobre todo. Entonces, pues yo buscaba colaboraciones. Entonces, a mí una época que me entrevistaron mucho en podcast de Colombia. Yo recibo muchas solicitudes de entrevistas, yo decía que sí a todo prácticamente, pero si eran de Colombia lo primero. ¿Vale? Entonces lo que hice fue en una época ser muy entrevistado en podcast de otras personas en Colombia. Es lo que llamo el apalancamiento. Me apalanco en las audiencias de otros. Claro. Entonces eso me permitió ser más relevante para muchas personas en Colombia. Entonces en Colombia también llegué a número 1 de negocios y llegué incluso a número 1 del país. O sea, el podcast más escuchado de todo Colombia en cualquier Qué categoría bueno. también era yo, ¿no? Y eso lo he conseguido como en unos 8 o 9 países también. He ido a México, por ejemplo, que es el que más ilusión me hizo, porque es de los más competidos. México hay Mm. muchísimo podcast y bueno, pues porque vivo aquí, ¿no? Entonces, todo eso han sido muchos hitos, mini hitos que han ido cultivando que cada vez más gente me escuche en diferentes países. Una vez Claro. aparecí en un evento que organizasteis vosotros en España, Ujú. medio polémico porque hubo medio pique ahí, medio cosas y tal, pero una de las cosas que yo decía es que, y lo comento habitualmente, por ejemplo, yo tengo muchos amigos podcasters en muchos países, ¿no? Y en España, muchísimos. Yo siempre veo que el podcaster tiene como misión de vida ser número 1 en su país, ¿no? Es decir, su objetivo, su Ujú. unidad de medida es su país, ¿vale? Entonces yo estoy en el top y no dicen en el top de España. Yo estoy en el top, ¿no? Estoy en el número 1 en el top. ¿En el top de dónde? ¿De qué país? Siempre es de su país propio. Entonces hay una mirada muy endogámica dentro de lo que es el podcast
Pasa en todos los países, ¿eh? Los de Uruguay piensan igual, los de Colombia piensan igual, ¿no? He llegado Claro, al claro. número uno, estoy en el número 3 y tal. Y ¿pero el 3 de qué? Y yo soy el único que dice, ¿pero el 3 de qué? ¿De qué país? ¿Sabes? Porque creo que el tener esta mirada internacional nos ayuda mucho a crecer la audiencia a unos números que no son normales. Porque entendamos, un podcast hoy en día, no sé cuál será la actualización, pero Libsyn hizo una estadística en la cual si tú tenías más de 3.000 o 4.000 descargas al mes, o sobre las 5.000, ponle, entre 5.000, un poco menos creo que eran. Si tú tenías 5.000 descargas al mes, estabas por encima del 95% de todos los podcasts del planeta, Ujú. con ¿Por 5.000 al episodio mes. o totales? No al mes, por podcast. Por podcast. Entonces, estábamos hablando que un podcast con 5.000 descargas ya está en el top cinco por Ujú. ciento del mundo. Claro, ¿Qué pasa cuando tú llegas y dices, bueno, yo tengo 2 millones? ¿De qué estamos hablando ahí? O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que mucha gente se conforma con esa mirada endogámica, ¿vale? Que eso no lo tienen los americanos. Yo, ¿por qué hablo mucho de cuando tú crees un podcast y tengas un contenido, sobre todo que sea relevante e internacionalizable? Es decir, que haya un interés internacional para ellos y es algo muy, ¿sabes qué? Yo hablo de política de Barcelona. Bueno, pues entonces eso es muy local, ¿no? No va a vender claro, claro. internacionalmente. Pero si haces un contenido internacionalizable, internacionalízalo, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir llegar a muchísima más gente y hacer estas intenciones de decir, pues, tengo que invertir un poco de publicidad en que gente sepa que mi podcast existe, hazlo. Porque eso te va a permitir abrirte a nuevos mercados. Entonces, si yo tengo 2 millones de descargas, no es por otra cosa que porque yo me he preocupado activamente de aparecer lo más alto posible en los tops de todos los países posibles, Claro. incluso Estados Unidos. Has Entonces, esa es la. profesionalizado como si fuera una empresa, el propio podcast, ¿no? Tu proyecto principal, como es, ¿no? Pero es que todos lo Y podemos hacer. O sea, sí, 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 total. si tú La tienes cuestión un es tener la producto mentalidad. tienes un producto que sirve para mucha gente, perdona que tengo ahí un camión de lejos que va pasando, pero si nosotros tenemos un producto que, oye, tengo un producto que es la leche, que Ujú. está muy bien, que deberían, si alguien de Colombia lo escuchara, le gustaría, si alguien de Estados Unidos hispano lo escuchara, le gustaría. Claro, Pero chato, ¿y por qué no estás haciendo algo para que eso suceda? Entonces, mucha gente se queda tan a medio camino, hay tan buen contenido en todos los países que se queda escondido y hay que rebuscar en los tops locales y todo eso, que da que espanta, porque hay muy buen contenido, pero la gente no tiene esa visión internacional de las cosas. Entonces, yo siempre que hablo con un podcaster le digo, bueno, y este contenido, si veo que tiene la posibilidad, de decir, chato, vamos a meterle un poco de gas a esto, de volumen, pero no a nivel país. Deja de pensar a nivel país y piensa de forma global, piensa como idioma. Entonces, gente que hable español en cualquier país del mundo que me escuche. Hay ujú. 194, 196 países en el planeta y yo tengo estadísticas que demuestran que a mí me han escuchado en los 194, 196 países del planeta. Alguien en algún momento me ha escuchado. ¿Vale? Y eso no es chulería de sacárselo. No, esto es simplemente decir, chatos, activamente yo me estoy preocupando de que eso suceda. Claro, claro. Te lo has currado. O sea, ha pasado porque lo has buscado ¿Por qué me activamente. escuchan Sí, en sí. Suecia? O sea, pues no, pues porque habrá un tío español que está currando en Suecia y Claro. le gusta escuchar los libros. Está bien. Pues si ese tío le gusta mi podcast, porque eso pasa, o sea, a mí se me hace muy loco decir, a ver, en Suecia, no en Suecia, ¿en qué país era? En Europa hay, creo que es en Alemania. Yo en Alemania, o sea que el país no tiene nada que ver el idioma, ni siquiera la raíz del idioma. En Alemania estoy en el top 50 de los más escuchados de negocios, Ujú. ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor hay pues españolitos, ¿no? Que están allí en Alemania o latinos que están en España y me escuchan. Y entre ellos se recomiendan. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un país extranjero, tiendes a ser más gregario con gente Mm. similar a ti, o por idioma o por país, ¿no? Entonces es normal, oye, estoy escuchando esto. Pues no, la gente se reúne. A mí me consta que en Suiza hay un grupo de gente que se reúnen todas las semanas físicamente para escuchar un resumen mío Es que bueno, y ¿eh? para debatirlo.
A mí me Claro, claro. consta que en Brasil, que es uno de los países más grandes en este sentido en cuanto a generación de contenidos y todo eso, en Brasil, y ahí pues ahí sí me pongo una medalla, yo tiendo a vocalizar mucho, a hablar con mucha claridad y todo eso, hago un esfuerzo en eso. En Brasil tengo como 10.000 escuchas al mes o 15.000 escuchas al Ujú. mes, no recuerdo ahora bien. Y me consta, porque hay mucha gente que me escribe de Brasil, brasileños, que me dicen: "Gracias a ti estoy aprendiendo a hablar español". Y entonces te escucho y Ostras. me sirve como práctica. Entonces digo: "Esto Sí, es sí. como muy loco", ¿no? Pero al final lo que pretendes es hacer contenido que no caduque, Mm. gran calidad en el contenido. Yo me preocupo de tener buen micro, buen sonido, buena calidad desde el inicio. Perfeccionista, perfeccionista. Tener buen contenido, tener buena calidad y ser constante. Y luego buscar internacionalizar tu contenido lo antes posible. ¿Por qué? Que a ti te escuchen 100 personas en España, si eres de España, pues va a decir, pues vaya mierda, lo voy a dejar, no sé qué. Pero si te escuchan 100 en España, 100 en México, 100 en Colombia, 100 en no sé qué, 80 en este, 80 en otro, tal, resulta que tienes 10.000 descargas al mes. El mismo contenido. Y entonces ya no dice, pues vaya mierda, ya vas a decir, hostia, esto es la leche. Esto es la leche. O sea, esto es un éxito. ¿Sabes? Estoy en el top 3% de los podcasts del mundo. Y la única diferencia, tu contenido no ha cambiado, es de muy buena calidad, pero has hecho un esfuerzo de exposición en mercados en los que normalmente la gente no lo hace. Esa es la clave de tener números estratosféricos. Genial. Pues oye, Luis, en estos minutos finales del podcast yo quería hablar contigo de negocio. En estos momentos, ¿qué líneas de ingresos tienes? E incluso si nos quieres compartir, no sé si datos directamente o tantos por ciento un poco de por dónde viene la cosa. Como están las haciendas actualmente, mejor. Mejor porcentajes. Mejor no. No, yo he tenido buenos años, pero por ejemplo, mi mejor año fue el año de pandemia, el 2020, y superé el $500,000, cobro en dólares. Entonces, superé el $500,000 en ese año. Normalmente un año mío suele estar sobre los 300.000, más o menos. No está mal, no está No mal, está ¿sabes? mal, nada mal, nada Tan mal. porque no tengo muchos gastos, la verdad, en ese sentido, tampoco de negocio, o sea, no para los cursos tengo una persona que me ayuda y para los contenidos a lo mejor algún editor de vez en cuando, muy poco gasto en ese sentido, entonces es mucho beneficio. Esos son los números. ¿De dónde viene ese dinero? Pues viene de muchas líneas diferentes de ingreso. Hay dentro de marca personal, por ejemplo, ahí enseñamos que hay hasta 7 líneas de ingreso, ¿no? Y yo prácticamente las tengo todas. Algunas Ujú, más, algunas menos. Pero, por ejemplo, formación. Muy obvia. Yo hago formaciones en línea, entonces son formaciones de alto precio. Alguna de ellas, sobre todo la que tengo de marca personal, pero algunas más que vienen ahora también, más caras todavía. Entonces son muy exclusivas, muy poca gente y mucha atención, ¿no? Entonces ahí tengo una fuente de ingresos muy fuerte que puede representar 150 a 200.000 al año. No, menos, 150, más o menos. Luego, publicidad. La publicidad, desde el 2020 estoy insertando publicidad de forma dinámica, estilo YouTube, en los audios, ujú. ¿no? Vale. Entonces, la plataforma con la que estoy, que se llama Acast, en México, que es el acuerdo que tengo con ellos, en México tienen equipo de ventas y todo eso, se mueven bastante, la verdad. Y eso, pues ahora, este año, está más chunga la cosa. Parece que los anunciantes no tienen tanto dinero, pero he tenido meses que solo la parte de audio, la parte de ICAS, me ha generado 15.000, $17.000 al mes. Luego, más YouTube, porque yo subo los audios a YouTube, Claro. no hago vídeos como esta gente. Yo subo los audios y tengo audios de millones de escuchas. Y en YouTube, más o menos, estoy en promedio, porque hay meses bastante más altos, pero en promedio debo estar en unos 5.000, 5.500 al mes. Entonces, Ujú. solo en publicidad supero muchos meses los $20.000 al mes. Solo en publicidad, que ya no necesitaría hacer los cursos. Por eso hago cursos mucho más pequeños, más íntimos, en los cuales yo disfruto mucho ayudando a personas, porque no necesito hacer estos embudos masivos de venta y no vamos a vender y los 4 vídeos. No, hago cosas mucho más en pequeño en ese sentido. Entonces, esos son los fundamentos de ingreso que yo tengo: publicidad y formación. Luego, charlas. El tema de speaker, el tema de conferenciante en España o conferencista en Latinoamérica,
tengo esa costumbre también de traducir las palabras. Esto me genera, por ejemplo, yo ahora las conferencias se están cobrando, yo no cobro eso, porque hay una agencia que se llama un porcentaje, pero yo estoy cobrando 5.000 dólares, perdona, por conferencia, Ujú, ¿vale? Y se suele estar dando pues una conferencia cada 4 o 6 semanas. No busco dar muchas porque implica traslados y todo eso, entonces yo como soy muy de casa y claro. muy de mis hijas, intento lo mínimo, ¿no? Pero eso también puede representar eso, más o menos al mes, unos 3.000 4.000 más. Entonces, a lo tonto, ya con eso ya estamos en eso. Y luego pues salen colaboraciones que pueda haber, por ejemplo, pues ahora voy a hacer una colaboración, ya está firmada, con alguna gran marca. Normalmente es para publicidad específica, patrocinios del podcast y todo eso, pero por ejemplo ahora he firmado un acuerdo con una marca para hacer 4 vídeos de formación sobre creación de tiendas online Ujú, con una marca que se llama Tienda Nube. ¿Vale? Entonces, con Tienda Nube o con Mercado Libre o con otras marcas, pues suele haber acuerdos muy interesantes económicamente ahí que ya no voy a revelar, pero que suelen ser muy económicamente rentables en ese sentido. Y de estos acostumbramos a caen normalmente 1 o 2 al año, pero son muy rentables en ese sentido también, ujú. dejémoslo ahí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hay bastantes fuentes de ingreso, muchas de ellas tienen que ver con publicidad, como estábamos diciendo, y muchas otras tienen que ver con mi marca, ¿no? Como Ujú, experto en marca personal, que es más o menos la etiqueta que me he estado trabajando estos años, pues como experto en marca personal tengo formaciones muy específicas y todo eso. También como soy un referente a nivel global en este sentido, en temas de emprendimiento, también ahora en septiembre lanzo una formación en vivo, en persona, de, mm, de temas de emprendimiento. No de tanto emprendimiento, sino más de empresa. Gente que ya tiene una empresa, que ya tiene vale. empleados y todo eso, cómo comenzar a romper ese techo, comenzar a escalar su negocio, ¿no? Que son formaciones de 3 días y todo eso, ¿no? Entonces voy un poco en ese camino de ayudar. Tengo 3 vías de formación, ¿no? Y de generación de contenidos, que se van a ver mucho más clases próximamente, que son ayuda a emprendedores empresarios, por un lado, ayudo a gente que quiere desarrollar marca personal, por otro, todo eso ya está desarrollado, y una tercera vía que va a ser la de las habilidades blandas. Hay un concepto que llamo los Power Skills, hice una charla TED hace poco, hace unos meses, en la que he desarrollado un poco, esbozaba por dónde va a ir el tema y esa es mi tercera vía en la que quiero generar formación en ese sentido, que tiene que ver con todo lo que está cayendo ahora de inteligencias artificiales y que la gente dice, hostia, 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 mi trabajo, que me lo van a quitar, pues crear toda una serie de una especie de currículum de formación para que la gente desarrolle habilidades que una inteligencia artificial no puede sustituir y que yo creo, bueno, tengo fundamentos muy, muy estudiados ya de que ese es el camino en el cual una persona se va a tener que formar más en el futuro. Entonces, crear una formación en ese sentido que se llama Power Skills. Entonces, son Muy tres bien. áreas en las que yo estoy generando formación y todas ellas tienen que ver con o cosas que yo sé o cosas que he conseguido, lo que os decía, para cerrar el círculo, con los activos que yo tengo, ¿no? Ujú, Experiencia, conocimientos y todo eso, y es un poco en tema de emprendimiento empresa, en temas de marca personal y en temas de habilidades blandas. muy bien. Luis, ¿qué es lo más loco que a lo que te ha llevado o lo que te ha pasado gracias a haber creado el podcast, esta onda expansiva? Seguro que hay algo que ni te imaginabas antes de cuando empezaste a crear el podcast y ahora dices, ostras, me ha pasado esto. Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, pero no sé, dos o tres cosillas, pero muchas, ¿eh? O sea, la típica, por ejemplo, de las cosas que más me ha sorprendido y que suelo comentar es, por ejemplo, yo hubo una época en el 2017, 18, que estuve yendo por varios países dando una charla y creé una charla propia y yo mismo me organizaba, buscaba en Google un sitio donde ir en Perú o en Colombia, no sé qué, ¿no? Y entonces iba a dar mi charla ahí, ¿no? Y entonces pues, 60, 70, 80 personas en cada país, estaba muy chulo. Algo que me pasó muy curioso, yo nunca había estado en mi vida en Perú. Entonces llego a Lima, capital de Perú, y entonces, pues muy bonito, me encantó. De hecho, es un sitio que quiero volver cuanto antes porque es precioso. Y estaba yo paseando por las calles de Perú y nunca me había pasado que me pararon, y en este caso en Perú en 2 días me pararon sendas personas, 2 personas. Tú eres Luis Ramos, el del podcast, no sé qué, y para hacerse la selfie, la foto conmigo. Entonces, eso nunca me había pasado, ¿sabes? Así en la calle y más en un país, dices, pues si yo no estaba en mi vida en Perú.
¿sabes? Entonces te Mm, das cuenta un poco del alcance. Y ya, cosas que para mí siempre llevo también como orgullo y medalla, aunque me lo curré, para que eso sucediera, fue poder entrevistar a Seth Godin, por ejemplo, ¿no? Para mí Seth Godin es un claro. Joder. referente históricamente mundial en el tema de marketing, ¿no? Y muchas otras cosas. Y pues yo picando piedras, ¿no? Estuve ahí enviando mail. Hola, Seth, soy Luis, tengo un podcast, no sé qué tal, me gustaría entrevistarte, hasta que pues cayó, cayó y me dijo, está bien, vamos a hacerlo, ¿no? Y me dio cita de aquí a 8 meses, ¿sabes? No, estábamos en Tela. marzo y digo, bueno, Sí, sí. grabamos en octubre, tal, que porque voy a sacar un libro y tal, que se llama This is Marketing y tal. Y yo digo, sí, 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 lo que yo estoy diciendo, Cuando si quieras. quieres, si quieres voy a Nueva York, ¿eh? No tengo ningún problema. Yo digo, quería mi foto, ¿no? Yo súper fanboy, ¿no? Y no, 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 lo hacemos por Zoom. Zoom, media hora, ¿sabes? Aquello. Pues nada, fue Picadito. media hora de Sí, sí. reloj, tal, tal, pero tengo mi vídeo, ese sí fue en vídeo, con Seth Godin. Entonces, muy contento. De estas, muchas, pero por ejemplo, una que por ahí tengo guardada, tengo que revisarla para acordarme bien de la, de la anécdota. Me llegó hace años, a lo mejor en el 2018, 2019, en Chile, creo recordar que era, en Chile, alguien que estaba haciendo un vídeo en YouTube entrevistó a un nuevo empresario que le estaba yendo muy bien, ¿no? Ese nuevo empresario, pero no era nadie, nada que ver conmigo ninguno de los dos, ¿vale? Pero me llegó tiempo después, 2020, 2021, y digo, oye, ¿has visto esto? ¿Sabes? Y era alguien que entrevistaba a un chico que había salido de la nada y había quedado en una empresa que ahora estaba facturando millones, ¿sabes? Y en esa entrevista el entrevistador le decía, bueno, y de cómo salió esta idea de emprender y no sé qué, no sé cuánto. Me decía, hombre, yo tenía todos los días que transportarme durante 1 hora hasta el trabajo. Yo trabajaba en una tiendita, no sé qué, o en una fábrica o algo así, y de ida escuchaba un podcast que se llama Libros para Emprendedores, de Qué Luis bueno. Ramos, y a la vuelta volví a escuchar. Entonces, nada que ver conmigo, pero estaban hablando de mí. Yo me he enterado años después. Mm, Entonces, y me hizo una ilusión de la leche porque ese tío había tomado la inspiración de pasar a la acción, que yo soy muy taladrante con eso, de pasar a la acción y de hacerlo con una idea de negocio que de alguna manera se había cuajado a través de escucharme. Bueno, y ahora, y yo, gente desconocida, que esa persona nunca me ha contactado, que yo sepa, nunca me ha contactado para decirme que sepas, tal, ¿no? O sea, nunca me lo ha dicho. Entonces, pero me encanta el hecho de que estás poniendo contenido al mundo, sí, ¿sabes? sí. Y no sabes el recorrido que tiene o el efecto, el impacto que puede generar, que es Sí, sí. algo de lo que estábamos hablando, ¿no? Y a mí Total. eso es de las cosas, pues no sé si más sorprendentes, pero es de las más mágicas, ¿sabes? De Sí, decir, sí. qué Muy chulo, guay. ¿no? Me hace ilusión y por ahí lo tengo guardado en un mini WhatsApp, grupo privado mío, solo mío de WhatsApp, y ahí tengo grabado, tengo ese vídeo Qué guay. de YouTube y todo eso. Pero sí, sí, le Lo debería de que sacar más partido a esos contenidos, pero muchas veces me los guardo para mí, porque te digo, a mí el que más gana con todo esto soy yo, y no estoy hablando de dinero. O sea, es la satisfacción de eso, ¿no? De poder ayudar. A mí esto me llena un montón. Me llena un montón, ¿sabes? O yo qué sé, ahora yo que sé, vivo en una ciudad que se llama Puebla, ¿no? Pues en Puebla, que yo no, pues no tengo una gran red de amigos aquí, soy muy casero, ¿no? Y entonces a lo mejor vas al centro comercial y voy con mis hijas, ¿no? Y me da mucha ilusión que vamos por el centro comercial y de repente alguien me para y se quiere hacer una foto conmigo. Y me da ilusión por la cara de mis hijas. O sea, mis hijas que se quedan como con un orgullo de que su papá sea influencer para ellas, ¿no? Lo resumimos así. Entonces a ellas les da mucho orgullo. Entonces yo ver mi éxito a través de los ojos de mis hijas, para mí me llena muchísimo. Y con eso me quedo. qué guay, qué guay. Pues te hago la última, Luis. ¿Sobre qué crees que debería aprender alguien que quiere crear un negocio digital, una marca digital? Lo que a ti te venga, que digas, esto es para mí imprescindible que conozcan. Lo que debería aprender o lo que debería... ¿Cómo es la pregunta? Aprender. ¿Sobre qué debería aprender? ¿Sobre una habilidad? ¿Sobre una materia en Para negocios concreto? digitales. Negocios digitales, aprender algo concreto, es que es un poco, a ver, tiene trampa eso, porque no hay una sola cosa. Claro que no. Yo te pido la más relevante o una que Entonces digas, no hay, esto yo creo que entonces es tú, interesante. vamos a hacer, ¿cómo se hace una paella? Con arroz, no, hombre, arroz y muchas otras cosas, ¿no? Para que quede paella tiene que ser con muchas otras cosas, no puedes decir solo uno, ¿no? Pero bueno, el ingrediente fundamental, normalmente en temas de emprendimiento, sobre todo en temas de emprendimiento online,
son esas tres patas de la mesa que estábamos diciendo originalmente, que es saber a quién quieres hablarle. Ujú. Y estamos entendiendo emprendimiento online muchas veces, entendiéndolo como venta de infoproductos, de cosas digitales, ¿no? O servicios en este sentido. Entonces, todo lo que sea digital tiene que ver mucho con servicios. Entonces, un servicio siempre va dirigido a alguien. Entonces, lo más importante, y no es algo de aprender, no necesitas aprender nada, está todo en YouTube hoy en día y lo tienes al alcance, pero es tan simple como decir, a quién le hablo? ¿Qué problema tiene esa persona que yo puedo resolver y cómo pienso resolvérselo? Esas son 3 preguntas que yo englobo dentro de lo que llamo identidad. Si tú sabes responder a quién ayudo o quiero ayudar, qué problema tiene esa persona y cómo se lo voy a resolver, tú vas a tener muy claro entonces cómo generar contenido, porque vas a hablarle a esa persona, cómo generar un producto o servicio, porque tienes claro cómo resolvérselo. Entonces, todo va a caer como fichas de dominó cuando tienes claro eso. Entonces, dentro de lo que yo englobo identidad, son responder a esas preguntas. Claro, responder a esas preguntas requiere de que uno se arremangue y salga ahí fuera a hablar con gente que tiene esos problemas para ver si realmente los tiene. ¿Vale? Entonces, en general, hoy en día, todo eso es solucionable si tú creas contenido de forma profesional. Crear contenido de forma profesional significa intentar hacerlo lo mejor posible, todo lo que hemos dicho antes, a intentar hacerlo lo mejor posible, con la mejor calidad posible y ser constante. Entonces, si tú ahora mismo no sabes, yo es que no, quiero emprender, pero no sé qué, bueno, pues ese es el comentario habitual. Bueno, pues empieza a crear contenido sobre las cosas que te gusten. Haz de eso tu hobby, aunque no ganes dinero con ello. Haz de eso tu hobby y ahí entonces va a llegar gente. Va a llegar gente, a lo mejor te llegan 40 y tienes 40 seguidores. Pues vaya mierda, 40 seguidores. Bueno, habla con ellos uno a uno. Y son 40 conversaciones. Y de esas 40 personas que te siguen, que a priori parece algo desechable, si salen 20 reuniones, 20 charlas, a lo mejor dices, hostia, mira, aquí hay un hilo común. Estas Sí, sí. 20 personas con las que he hablado, todas les pica la espalda. ¿Sabes qué? ¿Y si yo pudiera hacer un producto que sirve para que la gente no le pique la espalda? Entonces ya tengo a quien ayudo, el problema que resuelvo y tengo un producto que lo resuelve. Y da igual que tengas 40 seguidores. Mucha gente dice, no, hombre, es que claro, este tío como tiene 1 millón de suscriptores, bueno, pues yo empecé con cero. Yo empecé Ujú. con cero. Y empecé a generar ingresos en el momento en que yo tomé a mi audiencia, la metí en este caso en un grupo de Facebook en el cual yo podía hablar con ellos. Y de hecho, lo primero que hice, cuando dije, vamos a ver si podemos generar algo aquí, lo primero que hice es regalo reuniones conmigo. Entonces, pues no sé, teníamos un grupo de 2000 3000 personas, bueno, codazos, hostias se daban por entrar. Entonces, claro, yo tenía ahí, pues, regalo reuniones con Luis. Y regalé, Ujú. en teoría eran 20, al final cayeron como 28 30. Entonces, yo me entrevisté durante 2 semanas en 30 ocasiones con 30 personas diferentes. ¿Por qué lo hice? ¿Porque me sobra el tiempo? No, porque yo quería saber cuáles son las problemáticas, quería entender a qué se dedican, en qué punto están y todo eso. Entonces, con esa base, yo creé mi primer producto. Eso lo hice porque antes había estado creando contenido que había atraído a un cierto público. Lo que hice fue crear una comunidad y en esa comunidad hablar con la gente. Entonces, emprender online es una acción que debe ser consecuencia de un estudio previo. Ujú. ¿A quién ayudo? El problema que Total. resuelvo y cómo. Y eso lo vas a saber siempre a través de una comunidad. ¿Que no quieres crear contenido? Es que soy más feo que un cazo. Bueno, pues no crees contenido con vídeo, hazlo en audio. ¿Es que tengo una voz de pito? Bueno, coño, pues hazlo escrito. O sabes qué, o métete en un grupo de gente que ya esté creado y empieza a ser una pieza activa y que aporte y que sume. Hay un montón de gente que tiene grupos de Telegram en los que te puedes meter, hay miles de personas. No seas un chinche, sea alguien que ayuda. Yo cuando quería aparecer en los podcasts, yo me hice amigo de los podcasters. Y yo era el tío que estaba metiendo mails todos los días. Oye, esta serie muy buena, me ha parecido tal, no sé qué. Bueno, y luego al final acabé colaborando en el podcast. Pues esto es lo mismo. Tenemos que aportar, dar de más. ¿No? Y entonces todo esto es muy poco estratégico, en teoría, pero es lo que va a hacer que el negocio que crees, el producto que crees, tenga éxito. En países latinoamericanos, es un poco más bajo en los sajones, pero en países latinoamericanos y españoles, estamos hablando de empresas que en 3 años se van a la mierda el 75%.
Entonces, crear un negocio no es fácil. Y crear un negocio que perdure es muy difícil. 1 de cada 4 caen, o sea, Sí, resisten. sí. Y a los 10 años, 1 de cada 9 son los que quedan vivos. Es decir, si yo quiero tener un negocio, en mi caso, que yo ya voy para la década pronto, pues, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque he establecido una comunicación constante con la gente a la que le estoy regalando contenido e información. El Ujú. contenido lo regalamos. Sí, Eso sí. nos da permiso para hablar con ellos. Eso es lo que tu contenido te da permiso en muchas ocasiones para hablar con la gente. Y nada más. Te da permiso para eso. Pero si tú hablas con la gente y entiendes problemáticas y ves que tú puedes ser un solucionador en ellas, entonces puedes crear un producto o servicio. Es decir, creemos contenido. Eso es, eso es. Buen mensaje final. Pues oye, súper agradecido, Luis, de todo lo que nos has contado. Yo creo que la gente que nos haya escuchado habrá aprendido también un montón de tu experiencia y de todo lo que has ido haciendo. Dejaremos en las notas del programa librosparaemprendedores.net para que puedan ver tanto el máster de marca personal como el podcast en sí, puedan escuchar toda esta biblioteca que tienen de libros para si quieren emprender. Y nada más, Luis, como siempre, estamos en contacto y mil gracias. Gracias a ti por la oportunidad y felicidades por 5 años, que no son moco de pavo. Muchas No son felicidades y pocos, vamos por el siguiente lustro. Venga, por ella. Eso es. Muchas gracias, Luis. Un abrazo.